¿Pa' qué preguntas? ¿Pa' qué preguntas? Si sabes lo que quiero, si sabes lo que tengo, si sabes que me gusta. ¿Pa' qué preguntas? ¿Pa' qué preguntas? ¿Dónde eres, tío? De Andalucía, del sur de España. Yo soy de Extremadura. ¿Te vienes conmigo a la moto o qué? ¿Qué? ¿No? Sí, sí, cada vez esto se reajusta, tío. ¿Eh? ¿Te vienes o qué? Hombre, ¿sí qué? ¿Por qué? ¿Le echas cojones? De hecho, ¿no? ¿Cómo va? Apretadito, ¿no? Vale. ¿Listo? Pensaba que iba a llegar en tu moto, chaval. Como nunca sabes. Para las empresas del camino las sorpresas. Venía yo por la ruta 40 y me quedaban unos 100 kilómetros para llegar al Chaltén. Y ahí en el cruce me encuentro a dos personas haciendo deo. Me paro con la primera y resulta que era un francés. Sinceramente no me apetecía llevar un gabacho en la moto porque es una... no por gabacho, sino porque dentro de mi ser yo no sentía que me apeteciera. No me transmitió esa vibración. Pero me paré al segundo y resulta que era este personajazo de Lucena, un pueblo de Córdoba del sur de España. Y yo pensé, a este me lo llevo. Me viene del carajo una noche de compadreo, de risa, de cerveza, de chistecitos y demás. Fuimos a la casa de Angie, la hermana de mi amiga Alejandra, la que me pintó la moto. Arroz, queso rallado, manzana y una abierta. Y galletitas de agua. Y mucha agua, hay que tomar mucha agua. Queréis verme cómo me voy, ¿no? Bueno chicos, que seáis muy felices, nos vemos en Buenos Aires, ¿vale? Gracias, nos vemos, mucha ¡Mucha luz! Before the truth comes spilling out. Yo en el Chaltén me habría quedado como 3 semanas recorriendo las montañas, pero tenía que seguir y al día siguiente me fui. Y al final creo que una de las cosas que trae el viaje es practicar ese desapego, ese sí, estoy muy bien aquí, estoy muy a gusto, me quedaría unos cuantos días, pero ahora mismo el camino lo que quiere es que continúe. Así que seguí para adelante. Sin embargo, no tan deprisa, porque pasó lo siguiente. Gracias por ahorrarme la cola. Párale un poquito. Before begin the dissections, before the therapy sessions, we dance the night. Ser buen samaritano tiene sus consecuencias. Me acaban de romper la pata de cabra. Y también de ser un buen subnormal, porque es obvio que le he sometido a un sobreesfuerzo brutal a la pata. Fui a la gasolinera a echar gasolina, que es lo que se suele hacer en la gasolinera. ¡Wow! Y allí, de repente, la moto como que se venció un poco al lado. No sabía qué bien que había pasado, pero algo había pasado. Y el gasolinero, y cada uno de sus kilos, se apoyó en la pata de cabra pensando que era el caballete central y ¡crack! La terminó de romper. Give me the first 6 months. Yo dije, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Que se te parta la pata de cabra es una putada porque no tienes cómo apoyarla. O sea, la apoyas en una pared, en un camión, pero bajarte y subirte es súper complicado. Y yo solo, con todo el equipaje que llevo, no puedo ponerla en el caballete central. Así que tenía que pedir ayuda constantemente. Perdona, ¿me puedes ayudar a ponerla en el caballete? 6 months for 6 months of love. ¿Hay algún soldador aquí en el Chaltén? Me mandaron al primer herrero y me dijo directamente que él no me lo hacía, con toda su sinceridad. Me ha quedado así. Se apoyaba un tío muy grande y me lo ha roto. Y me mandó a otra persona, pero esta otra persona me dijo que hasta 4 días después tampoco me lo hacía. Así que me mandaron a un guía de montaña que por suerte lo encontré en su día libre. ¿Qué tal, Juan? Bien. Muy bien, bueno, un poco agobiado. A ver, te voy a contar la verdad. Ayer me dio por recoger a un autoestopista en la carretera
que era español, me dio pena. Cada día me pasa algo, ¿eh? Que cada día me pasa algo. O sea, no sé de qué me extraño porque ya me avisaron de que esto iba a suceder. Esta borriguera se ha roto. Pero el guía de montaña no era soldador de profesión, lo hacía en sus ratos libres porque le gustaba. Así que accedió a ayudarme, fuimos para allá y le metimos candela. Todo iba viento en popa. Juan ha hecho un trabajo magnífico. Pero pasó algo, y es que no calculamos bien la altura a la que tiene que estar la pata de cabra. Y quedó medio hitleriana. Tiene que estar así y quedó así. Pero faltan como 5 centímetros para que dé con el suelo. O sea, acaba dando en el suelo, pero la moto se vence porque el peso está demasiado ladeado. ¿Tú crees que se mantiene? De esto no se sale. ¿Pondrías la mano en el fuego? Sí, claro. Con este paso, si le vamos uniendo pieza a pieza, podemos lograr que la pata de cabra tenga la misma altura que el caballete central. Pero la patentamos. Oye, es un nicho de mercado eso, ¿eh? Yo creo que es un negociazo. El chaval me estaba haciendo el favor, llevábamos ya 2 horas y para haberlo hecho de nuevo había que quitarla y soldarla otra vez. Así que optó por ponerle un suplemento de metal, pequeñas chapucillas para salir del paso. ¿Cuál podría ser el nombre? La pata de cabra... La patagónica. Te digo yo que más de uno nos copia el invento, ¿eh? ¿Te imaginas que dentro de unos años empiezan a vender las motos con este super accesorio? Hecho para todo tipo de terreno. Aguantará tus 3 maletas y todo lo que le pongas a la moto, incluso si llevas a alguien que recojas en la carretera. Parece que sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hombre, bueno, tú me dirás cuánto te debo. Nada. No, ¿cómo que nada, tío? No, oye. ¿Cuánto te quedan? 10.000 millones de kilómetros. No, pero por favor, que es tu tiempo, es tu día libre. No pasa nada. ¿En serio? Tío. Yo pensaba que con esto iba a estar todo perfecto y que mi pata de repente se había convertido en la pata más original y auténtica del mercado. Pero no todo lo que brilla es oro. A la primera curva que cogí con un poquito de desnivel, eso pegaba unos chispazos en el suelo de miedo. Y a la tercera gasolinera a la que llegué tuve que encontrar a otro soldador que me quitara los bordes de la base de metal. Casi una chapucilla. Porque tienes que bailar este pasito, tum tum, porque tienes que bailar este pasito, tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Dentro de todos los días del viaje llegué a la ruta 40, al tramo de Ripio, a la parte de aventura, con diarrea, con un mal cuerpo brutal, con algo de resaca de la noche anterior. Pero yo no soy un gallina. Había que darles hierro y ir a por ello a tope. La verdad es que me lo pasé súper bien, empecé a confiarme. ¿Y qué pasa cuando un novatillo se confía? I don't trust myself around you. I don't trust myself around you. Oh no, I don't trust myself around. Un viento de la hostia. Me ha pasado lo de la pata de cabra hoy, lo de la soldadura, lo de que luego justo me daba contra el suelo. Y hoy, de entre todos los posibles, que además tengo diarrea, es el día del tramo gordo de la ruta 40. Baby, you've already made me love you.
Woman, you've already made me love you. Didn't wanna do it, but you see, you've already made me love you. Yes, you've already made me love. Estuve a punto de romperme la crisma 3 o 4 veces, pero es que hubo una vez que de repente encontré como una montaña de ripio enorme, me hizo una S, me fui a la otra montaña y así como haciendo 4 S dejé el camino más marcado que... Una sensación de adrenalina, una sensación de estar como en Marte. Estamos en la temida gasolinera, por la calidad de la gasolina, de Bajo Caracoles. Y como no hay nadie de momento, quiero que sepan disculparme a los que he tapado. Esto es mucha sangre. Me va a subir el colesterol. A lo largo del camino, varios moteros me habían avisado de la mala calidad de la gasolina de Bajo Caracoles y de lo gruñón que era el tipo. Cuenta la leyenda que Bajo Caracoles, una recóndita aldea de la Patagonia Argentina donde el viento sopla huracanadamente, el dueño de la gasolina es el dueño de tu pueblo, porque aquí quien tiene la gasolina tiene el mando. ¿Quieres 95? Habla conmigo. ¿Quieres diésel? Habla conmigo. Yo mando en este pueblo, debe pensar el hombre de la gasolinera. Lo que él no sabe es que tengo 2 bidones y un camping gas para llegar al siguiente pueblo. Vendrá, no vendrá. En unos minutos lo sabemos. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? 97. No pasa nada por nuestra, ¿no? Es mejor aún. Unos 7 litros. Una BM vieja pero con clase y espíritu. Ah, yo quería menos, yo quería solo eso. ¿Te sacamos si no? No, vamos a sacar ahora. No, déjalo, sí, haciendo... Pensé que quería 7 litros ni te despacho, tío, que los tengo. ¿Por qué? Y el viaje me salí más caro los zapatos que venía acá de 7 litros. ¿De ahí a acá? Vengo, por ¿Por qué? Si viene un pobre motorista en medio de la nada... Que se calle, por ratón. No. ¿Por ratón? Claro, semejante moto andando lástima. Pero si tú supieras lo vieja que es... ¿Te puedo pagar con tarjeta? ¿Qué es? ¿Qué? Tarjeta de crédito. Acá efectivo y que nos paga deja la moto. A mí este tipo de personas siempre me gusta picarles un poco y bromear y ver por dónde van, ¿no? Yo tan solo quiero viajar. Y después, no sé, después a lo mejor planto ahí otra gasolinera para hacerte la competencia. Te vendo la mía y la puedo. Pero, no sé, pues, para empezar de nuevo, ¿no? Pues, tratando que la pueda para la moto. ¿La qué? ¿La gasolinera? Claro. Una nueva vida en Bajo Caracoles. Y a lo mejor me lo planteo, ¿eh? Y fue muy gracioso porque cuando fui a pagar dentro de la tienda le dije que, ya que me había puesto más litros de lo que yo le había pedido, que por lo menos me invitara un paquete de galletas. Y su respuesta fue... ¿Invitar? ¿Quién es invitar? ¿Voy a estar aquí yo pasando viento para invitarte a ti? ¡No! En fin, me eché una risa y como era de esperar, el motor de la moto empezó a hacer unos ruidos de escándalo por no estar quemando bien la gasolina. No echéis gasolina en Bajo Caracoles, es muy mala, mala. Llegué a Los Antiguos, de Los Antiguos pasé a Chile Chico y ya por fin me libré del viento. ¡Vamos ahí!